Muy bien, pues nos encontramos otra vez en el libro de Lucas, esta noche comenzando el capítulo 17. Este capítulo es interesante porque ya estamos pasando por la vida y el ministerio del Señor Jesús y la cruz le está esperando, Él lo sabe, no le falta mucho tiempo, así que en este capítulo una palabra que siempre viene a mi mente cuando estoy viendo este capítulo es la palabra urgencia, porque parece que a estas alturas en la vida de Jesús, Él comienza a sentir esa urgencia en cuanto a la misión por la cual había venido al mundo y todo esto. Es muy interesante porque cada cosa que vamos a ver en este capítulo 17 es algo urgente. Adivinen cuál es la primera cosa urgente sobre la cual Jesús va a hablar. El perdón, fíjense. El perdón. Hubiéramos pensado en evangelizar o adorar o orar o estudiar la Biblia y es el perdonar. Qué interesante esto. Vamos a ver lo que dice aquí Lucas capítulo 17. Versículo 1 al 4, solamente 4 versículos, muy breves, pero llenos de significado, porque honestamente, una de las necesidades más urgentes de nuestras vidas es la necesidad de perdonar y ser perdonado. Y sin eso, nos es imposible desarrollar al grado que Dios quiere. Versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Por qué está hablando acerca del perdón el Señor Jesús? En el contexto, los religiosos han llegado a ser los enemigos más vulgares, más fuertes, más horribles del reino de Dios. Interesante eso. Y aquí dice que Jesús está hablando con sus discípulos específicamente. Pero los fariseos y los escribas siempre están presentes. Y les recuerdo que la cultura en el primer siglo es como la cultura que existe hoy en día en el centro de muchas ciudades o en el centro de muchos pueblos. O sea, aquí en este país cada quien está en su carro, ¿no? Y solamente sale del carro para entrar en la casa, entrar en el trabajo, entrar en la tienda. Pero en esta cultura todo el mundo estaba en la calle, había una actividad constante. Entonces, si Jesús está hablando con sus discípulos, había gente pasando constantemente. Y seguramente los fariseos, los escribas, estaban allí también, escuchando, buscando oportunidad para atacarle, acechando, haciendo todo posible para impedir su misión, sus palabras, su ministerio. Le están atacando constantemente. Y se infiltran en cada grupo donde está Jesús. Y lo hacen no porque quieren escuchar lo que Jesús está diciendo, sino su meta es sembrar duda en los corazones de las personas que desesperadamente tienen necesidad de Dios, su amor, su gracia, su perdón. Pero ahí están, siempre buscando oportunidad para estorbar. Y Jesús, personalmente, no hay problema, Él sabe bien manejar los ataques, ¿verdad?
Pero la preocupación de Jesús tiene que ver con aquellos que tienen necesidad del amor y la gracia de Dios. Esta es su preocupación. Los líderes religiosos están impidiendo que entren estas personas al reino de Dios, en lugar de ayudarles a entrar. Increíble. Durante siglos, Dios ha estado trabajando con su pueblo Israel, preparando para este día. Esperando el Mesías está. Él que dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y los mismos líderes de Israel, en vez de abrir la puerta y decirle a la gente, vámonos, el Mesías ha llegado, ellos se ponen en el camino y son obstáculos. Están amargados estos líderes, llenos de ira, y cada vez son más malvados, al grado tal que dentro de poco van a llevar a su propio Mesías a ser crucificado. Y fíjense, estas personas son personas que creen la Biblia. No digo que de veras creen la Biblia. Pueden citar hasta libros enteros de la Biblia. Y cada vez que pienso en ellos, pienso en por qué es tan importante para nosotros no tan solo conocer la Biblia y conocer a Dios, sino tener una buena relación con el Señor, tener algo en el corazón. Me gustó mucho lo que dijo el pastor Timoteo hace un par de semanas cuando estaba hablando acerca del Espíritu Santo, y dijo que para muchas personas la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y la Biblia. Y no es quitarle nada a la Biblia, por supuesto, pero simplemente es entender que la Biblia no vale nada si no tenemos al Espíritu Santo de Dios controlándonos a nosotros mismos para vivir lo que dice la Biblia. Esta es la diferencia. ¿Cuántas veces hemos oído decir algo así? Creo que Dios existe, pero no me interesa ir a la iglesia por los cristianos. Yo estuve la semana pasada en París con uno de los amigos de esta iglesia. Ha estado aquí, ha predicado aquí, es un tipo maravilloso, y estuvimos hablando, y él es un señor que salió de las empresas y todo esto para dedicarse al ministerio. Es un tipo que sabe, es un don que tiene, andar con la gente rica, famosa, de mucha influencia ahí en Francia. Es su naturaleza, porque antes en los negocios él andaba en un nivel muy, muy alto, y ha tenido varios negocios en que ha tenido contactos con la gente más rica, más importante de Francia. Pero ahora en el ministerio se encuentra actualmente en una iglesia que es una buena iglesia, una iglesia no tan grande, no hay iglesias grandes en Francia, pero una iglesia no tan grande, pero una iglesia básicamente compuesta de inmigrantes, campesinos, trabajadores en fábricas y cosas así, y él los ama de todo corazón, y ellos aman a su pastor y todo esto. Pero su gran conflicto, ¿qué hago? Porque cada día tengo oportunidad de testificar a muchos de los líderes de este país, y tienen una sed espiritual enorme, pero no tienen interés en ir a la iglesia por el testimonio que han visto de muchos creyentes. No tienen interés, porque han visto las tonterías y han visto lo que nosotros hacemos unos a otros. En vez de mostrar el amor de Dios, nos atacamos unos a otros. Y mi iglesia es mejor que la tuya, que esto, que el otro. ¡Qué barbaridad! Entonces, esta gente pensante están concluyendo, si esto es el cristianismo, gracias, no.
Cristo sí, pero ustedes no. Y saben, es precisamente lo que dijo el famoso Gandhi en la India, hace muchos años. Tenía fama por decir que si fuera por Cristo Jesús me hago cristiano. Pero no me hago cristiano, aunque adoro a Jesús. Y creo que nadie ha hablado como Jesús, pero no me hago cristiano por los cristianos. Y muchos dicen esto. Qué interesante, recuerdo las palabras de Jesús en Juan 13, cuando dijo, por eso conocerán que sois mis discípulos por el amor que tienen unos con otros. Y es cierto, porque una sorpresa para nosotros. Cuando no estamos amándonos unos a otros, entonces el mundo no tiene interés, porque no sabe que somos discípulos de Jesús. Porque según Jesús es imposible. Si no podemos perdonarnos unos a otros, ¿cómo es que estamos hablando del perdón de Dios y el perdón de pecado? Quizá por eso ahora estamos llegando a entender un poco mejor por qué es tan urgente. Y porque en este capítulo que habla acerca de cosas urgentes, la primera cosa que dice Cristo tiene que ver con el perdón. El rico que estudiamos en Lucas 17, el capítulo anterior, se sentía cómodo, en control. Su soberbia le impidió experimentar el amor de Dios y para cuando se percató de ello, era demasiado tarde. Y yo creo que para muchos cristianos así también. No estoy hablando de la salvación, que van al cielo, no, de eso no se trata. Se trata del hecho de que Dios nos ha dejado en este planeta con una misión. Y muchos creyentes ni saben cuál es la misión, ni les importa, como los líderes de Israel. En este contexto, en versículo 2, cuando Jesús habla de los pequeñitos, en este contexto no son niños, son estos creyentes jovencitos, los que quieren llegar al Señor, los que quieren crecer, creyentes jóvenes que corren el peligro de ser influidos por los fariseos fríos y amargos, que están deseosos de discipularlos para convertirlos 2 veces más hijos del infierno. ¡Qué horrible! Yo lo he visto muchas veces a través de los años, y no es de esta iglesia ni la otra, es un factor humano, pero cuántas veces en cualquier iglesia hemos visto a alguien que viene al Señor y con gozo se hace discípulo del Señor Jesús, y viene un diácono amargo, un maestro que tiene 30 años en la iglesia, que hace años ha dejado seguir al Señor, pero aquí está cada domingo y dentro de poco lo convierte al recién convertido y lo convierte en 2 veces el discípulo de infierno que uno. Tremendo, pero sucede. Cuidado. A veces iglesias pueden ser lugares de mucha bendición y mucho peligro a la misma vez. Pero así es la vida, ¿no? Y los fariseos, estos escribas, están enojados porque Jesús recibe a pecadores y a otros marginados que eran considerados por ellos una abominación. Y además Jesús se siente a la mesa con ellos, una señal fuerte de amistad y compromiso con ellos. Y por eso los fariseos desviaban a las personas. Y lástima, pero yo creo que hoy en día, como les expliqué del ejemplo en Francia, que muchos pastores, muchos creyentes y muchas iglesias también están desviando a las personas en vez de estar guiándolas al Señor Jesús. ¿Cómo es posible que estos fariseos estuvieran tan desviados ellos mismos, que fueran un obstáculo en lugar de representantes del amor de Dios? Porque
creo yo, todos se habían llenado no del Espíritu Santo, sino de soberbia. Creían tener todas las respuestas bíblicas, sentían orgullo por su pureza ceremonial, tenían un sentido de importancia y estaban listos para juzgar a los demás. Es decir, llegaron a ser representantes de todo lo que Dios no es. Dios aborrece la soberbia. Es un mensaje que aparece por todos lados en la Biblia. Si hay algo que Dios aborrece, es la soberbia. El diablo. ¿Cuál es el problema? Isaías 14. ¡Ja! ¿Quién es Dios? Yo voy al cielo, yo voy a captar ese trono, yo me pongo soberbia. Precisamente lo que dice la Biblia. Y las personas se sienten repulsadas por el orgullo, la soberbia, pero al contrario, las personas se sienten atraídas por la humildad. ¿Por qué es que hasta el día de hoy hablamos de la Madre Teresa? ¿Porque era monja? ¿Porque era católica? No, porque era una persona sincera y humilde, que se ensuciaba trabajando con las personas marginadas, las mismas personas a quienes buscaba Jesús. ¿Y qué pasa? Los ricos, los pobres, los estudiosos, los indoctos, todos son atraídos por esa clase de humildad. Y honestamente, a muchas personas no quieren meterse en la polémica, en la teología, que esto, que el otro, que nuestra iglesia, que la tuya. Están buscando algo real. Están buscando algo auténtico. No están buscando a alguien que pueda citar 100 versículos de la Biblia de memoria. No están buscando a alguien que muy orgulloso por las horas que ora cada día. No, están buscando a alguien real, auténtico. Y no son estos líderes. Una verdad fundamental en todo esto es lo siguiente. Asegúrate que tú mismo has sido perdonado. Una de las pruebas más grandes de que hemos sido perdonados, fíjense, es la capacidad que tenemos de perdonar a otros. Y una persona que no tiene esta capacidad para perdonar a otros, yo no soy Dios para decir que es salvo o no. Yo tan solo leo la Biblia para decir que no da mucha evidencia de ser creyente. Honestamente. Por otro lado, hasta que llegues al punto de perdonar a otros, y a propósito, perdonarte a ti mismo, te será sumamente difícil sentir que Dios te ha perdonado. A través de los muchos años he trabajado con muchas personas que están luchando con la seguridad. No, es que no siento que Dios me ama y no siento aquello, que siempre hablando de los sentimientos y todo esto, intelectualmente conocen lo que dice la Biblia, saben lo que Jesús hizo en la cruz, en su resurrección, pero no tienen estos sentimientos y cada vez es por falta de perdón. O no pueden perdonar a alguien, o no pueden perdonarse a sí mismos. Y cuando no hay perdón, no puede haber esta relación íntima con Dios. Es imposible. Y por eso es tan importante lo que el Señor está diciendo acá.
Eso de ser perdonado es tan importante. Y Génesis capítulo 3, el tercer capítulo de la Biblia, explica cómo la culpa y la vergüenza, cómo es que entraron a la raza humana. Y Pablo, en sus cartas, describe esta situación como muerte. Ahora, no en el sentido de la cesación de la vida, como usamos normalmente. Mi tía murió el mes pasado. No estamos hablando de eso. Pablo, cuando hablaba de la muerte en este contexto, estaba hablando de la separación de la vida de Dios. Cuando Adán y Eva escogieron pecar, se separaron de la vida de Dios. Por eso en Romanos 5, versículo 12, Pablo escribió: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y pasó el pecado, la muerte, por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pablo también, en este mismo libro, dice que la paga del pecado contra Dios es la muerte, y que alguien tuvo que pagar la pena de muerte. En Romanos 6, versículo 23, él escribe: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto fue lo que Jesucristo pagó por nosotros. Hizo algo que nunca hubiéramos podido lograr por nosotros mismos. Primer paso: asegurarnos de que hemos sido perdonados. Romanos capítulo 3, versículo 22 dice que la justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo a todo aquel que cree, y que somos libres de la culpa y de la vergüenza, no porque somos buenos, sino por saber que hemos sido perdonados por la obra consumada de Jesucristo. Y por eso ahora podemos tener una relación inquebrantable y viviente con Dios. Ya no hay más separación ni muerte. Y Romanos 8 entonces nos dice: nada ni nadie puede interponerse entre nosotros y Dios. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y termina el versículo 33 del mismo capítulo diciendo que nadie puede acusarnos porque Dios es el que nos justifica. O sea que legalmente ha resuelto Dios nuestro problema de pecado. La culpa y la vergüenza de nosotros, todo esto total. Pecado total, culpa total, vergüenza total. Y el perdón de Cristo es parcial. No, es total. Es total. Una vez para siempre. Decir ser un cristiano culpable es una contradicción. Es una contradicción. Porque cuando Cristo murió, Él murió por nuestra culpa. Él nos quitó la culpa del pecado. Ahora, yo puedo sentirme culpable por falta de una relación con Él, por falta de andar con Él. Yo puedo sentir hasta perdido. Pero el hecho es que Jesucristo murió y resucitó para quitarme una vez para siempre la culpa del pecado. Yo puedo sufrir la consecuencia del pecado. Si yo mato a alguien, voy a la cárcel. Si Dios me ama o no, voy a la cárcel. Si robo un banco, igual. Sufro la consecuencia del pecado, pero nada que ver con la culpa del pecado que Jesús conquistó en su resurrección. Entonces la pregunta es: ¿por qué entonces sigo sintiendo vergüenza y culpa? Sí, entiendo lo que estás diciendo, pero ¿por qué es que sigo sintiendo esta culpa y vergüenza? En algunas iglesias lamentablemente enseñan que somos perdonados hasta que volvemos a pecar.
Y al pecar tenemos que volver a empezar de nuevo. Pero no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que tenemos que confesar nuestros pecados y que Dios nos limpia. Ahora, la palabra confesar quiere decir reconocer, recordar, ponernos de acuerdo con Dios. Señor, tienes razón, esto es pecado. Y Dios entonces nos limpia porque, ¿nos limpia de qué? ¿De culpa? No, Cristo lo hizo en la cruz. Él nos limpia de estos sentimientos. Él nos limpia para que tuviéramos una relación viva con Él, y profunda e íntima. ¿Por qué sigo sintiendo vergüenza y culpa? ¿Cuántos de ustedes son personas casadas? Yo sí. Ok, muchos de ustedes. Ahora, ¿cuántos de ustedes, si no son casados, cuántos de ustedes han tenido una vez en su vida padres? ¿Alguien que no? Claro, el punto es que cada uno de nosotros sabemos lo que es tener una relación íntima con otras personas. Pero no es cierto que, porque los hombres a veces somos brutos, ¿no? ¿Verdad que sí? Y las mujeres más sensibles, más lindas, más puras y todo esto. Y muchas veces lo que pasa es que la mujer dice que no siento el amor de mi esposo. Y es un sentimiento. Un esposo puede amar a su esposa completamente, pero esto no garantiza que ella se sentirá amada. Pero yo la amo, dice el hombre muy lógico. No, el día que nos casamos yo le dije, mi amor, te amo. Ella ya lo sabe, eso hace 35 años, pero lo dije claro. Y la pobre mujer está sintiendo eso, no, que no siento el amor, no siento amado. Hay un problema. Y puede ser que la ama o no, pero el problema es el sentimiento. Y es necesario por eso expresar el amor y mantener esa relación fresca. Y a propósito, un consejo gratis para ustedes que son maridos. Un consejo de otro bruto que ha aprendido por experiencia propia. Qué bueno cada día decirle a su esposa, al menos una vez al día, te amo. 5 veces mejor. 10 veces, muy bien. Porque necesita esta afirmación, ¿no? Y nosotros normalmente, y a veces es al contrario, yo entiendo que hay hombres que muy sentimentales y viceversa, pero en la mayoría de los casos, y no importa, porque no tiene tanto que ver con los sexos, tiene que ver con lo que es el amor. Y la importancia de mantener la relación al día, al momento, al segundo. Y entender que es algo fresco, que es algo real. Puede ser la relación entre padres e hijos. Posiblemente me han escuchado decir antes que mi esposa no recuerda jamás escuchar de su papá estas palabras, te amo, hasta que ella tuviera 32 años. Era un tipo fuerte, honesto, trabajador, salvo, pero un varón típico de aquellos que no, ella sabe que la amo. Yo proveo comida, cama, casa, ¿qué más le digo? Y fue hasta 32 años que le dijo por primera vez, te amo, hija. Y puedo decirles
que de vez en cuando yo puedo ver en ella los efectos de estos años de inseguridad, queriendo escuchar estas palabras de su papá y a veces haciendo cosas para escucharlas. Quedamos atrapados a veces en un ciclo, porque sabemos, hablando de Dios ahora, sabemos que hemos sido perdonados, pero hay problemas en nuestras relaciones personales, sea la relación con Dios o la relación con los demás, entre cónyuges o con padres e hijos, vecinos, otros familiares, colegas en el trabajo, lo que fuera. Y cuando hay problemas en estas relaciones, vamos a ser como la esposa clásica, que no siente el amor. Y podemos hablar con palabras y palabras y palabras sobre intelectualmente que no, que esto, que sí. Pero hasta que haya perdón y una relación íntima y fresca, no puede sentir este amor. Y por eso digo, cuando escucho de un creyente, que obviamente es un creyente, pero lucha con la seguridad y lucha para sentir aquello que una vez, que ahora no, que es... Algo anda mal en algún lado, en alguna relación. La relación personal con Dios o la relación interpersonal con otro ser humano. ¿Quién sabe? Pero en algún lugar algo anda mal. Y sabes qué, esto nos impide experimentar el sentimiento del perdón que hemos recibido, pero no me siento perdonado. ¿Pero qué dice la Biblia? Cristo murió, resucitó. Sí, yo sé, pero no siento perdonado. Y este ciclo sigue y frecuentemente nos inducen a actuar de maneras que detestamos. Comer o beber en exceso, drogas, pornografía, infidelidad sexual, cosas que nos acarrean más culpa y más vergüenza aún. Precisamente porque no podemos sentir el perdón. Y cuando no podemos sentir el perdón, no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Y entre más pecamos, peor. Es un ciclo vicioso. Oramos más intensamente, leemos la Biblia más, pero el obstáculo permanece allí, porque tenemos relaciones rotas. Y puedes tener toda la gracia que necesitas directamente de Dios, pero has interrumpido la gracia que Dios da a través de otros. Ahora les digo algo personal, ¿está bien? No es malo, pero sí es algo personal. Yo estoy en Francia y comunicando con mi esposa dice que el televisor en el estudio ya no funciona. Entonces, no, eso fue antes de salir, el día antes de salir. Entonces digo, bueno, voy a ver. Entonces, siendo genio que soy, voy al estudio, veo la televisión, entonces... como 2 o 3 veces reapago este aparato del cable y no funciona, no sale nada. Porque mi esposa dice, yo creo que esta caja está rota, algo así, ¿verdad? Este router, o bueno, no sé qué es, algo está mal. Pues mira, no sé, lo ha apagado y... lo he encendido no sé cuántas veces y no funciona. Mejor llamar a la compañía mañana porque yo tengo que salir. Entonces estoy en Francia cuando me dice, es que vino el tipo de la compañía de cable hoy. ¿Qué pasó? Bueno, me sentí tan mal porque, fíjense, en febrero quitaron la alfombra en nuestra casa, pusieron pisos de madera. Entonces los tipos que lo hicieron tuvieron que quitar todos sus muebles y aparatos y todo esto para trabajar. Y cuando instalaron de nuevo esta caja, conectaron mal los cables. Ahora, no me dijo
que no hay televisión en este cuarto desde hasta febrero. Y yo estoy pensando, lógicamente, como varón bruto, no es que no hay televisión, hubo ayer, entonces por eso no revisé los cables. Y el tipo viene para decirle, no, que... Y muchas veces así es nuestra relación con Dios. No, es que no me siento perdonado, que esto, que no sé qué, el amor, que hablan, que no, yo no. Y no es que el amor no existe. Lo que pasa, no estás conectado. No estás conectado, algo está roto, algo está impidiendo el flujo de este amor, de esta gracia. Y casi siempre es la falta de perdón. La falta de perdón. Primera de Pedro 4:10, Pedro dijo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hemos de ministrar gracia unos a otros, porque todos estamos conectados. Y esta es la razón por la cual es tan urgente el perdón. ¿Saben qué? Lo que me gusta más del día miércoles es cuando no estoy hablando yo. Cuando me estoy parado ahí, allá, y ustedes están cantando, y entonces alguien dice, ¿y quién tiene un testimonio? ¿Quién tiene una petición de oración? Y ¿saben qué? Estoy viendo la conectividad en el cuerpo de Cristo. Que en verdad todos somos conectados. Y como dijo Pablo en Corintios, cuando uno sufre, todos sufrimos. Cuando uno se alegra, todos estamos alegres, porque tenemos esta conexión. Y cuando no existe, cuando decimos, es que no me siento bien en mi iglesia porque nadie me gusta, nadie me quiere y yo no quiero a ningún otro. ¿A quién debes perdonar? O debes perdonarte a ti mismo. Porque ya estamos conectados, es inevitable, es automático. Si estás en Cristo, la conexión existe. ¿Qué dice Jesús aquí en este pasaje en cuanto al perdón y cómo el perdón puede cambiar tu vida ahora mismo? En primer lugar, Él dice que hemos de ser realistas acerca de nuestras relaciones. Escuchen. Imposible es que no vengan tropiezos. ¿Alguien te va a ofender en algún momento? Sí, te lo aseguro, es inevitable. ¿Tú vas a ofender a otro? También, porque somos seres humanos, esto sucede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Segundo paso, aceptar tu responsabilidad. Mas ¡ay de aquel por quien vienen! Es decir, haz lo que puedas por no ser el que causa el tropiezo o la ofensa. Si ofendes, enfréntalo ahora mismo. Perdóname, yo te ofendí. Te lo confieso, perdóname. Y tenemos que perdonar ahora, no mañana, porque las consecuencias son mortales. Dice Jesús acá, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ahora, como digo, esta palabra pequeñitos en este contexto no se refiere a niños pequeños, porque cuando Cristo está hablando es una fraseología cultural muy particular a los judíos del primer siglo. A veces los estudiosos los llaman hipérbole oriental, es decir, una exageración para hacer un punto fuerte. Es para resaltar la seriedad de este asunto.
Así que esas palabras de Jesús, fíjense, nada tienen que ver con la salvación, con la vida eterna, con la seguridad eterna. No es el contexto, nada que ver. El contexto tiene que ver con lo que está mal en mi vida porque no existe el perdón por las relaciones rotas que tengo. Y esto tampoco dice que Dios nos juzgará si ofendemos a otra persona. Esta es una declaración de causa y efecto. Y si eres una persona que causa tropiezos, el Señor está diciendo, no vas a terminar bien. Nada que ver con el cielo, nada que ver con el perdón del pecado. Te irá bien, te irá mal. Y no terminarás bien. Vas a sufrir consecuencias. Cuando te niegas a perdonar a alguien, te conviertes en esclavo emocional de esta persona. Mucha esclavitud en el mundo hoy en día. Alguien te ofende, no quieres perdonar, te tengo una noticia, ya eres esclavo. Eres esclavo de la persona a quien no quieres perdonar. Esta persona de ahora en adelante controla tus pensamientos, tus movimientos, tus acciones. No puedes ir a este lugar porque la otra persona está allí. No puedes ser amigo de esta persona porque es amiga de la otra. Eres esclavo de otra persona. Y esa otra persona podría nunca perdonarte. Tú no puedes controlar eso. Pero tú tienes la facultad de perdonar a la otra persona. Y conseguir así tu libertad. Tal vez reconozcas que esta enseñanza es muy similar a la que aparece en Mateo capítulo 18. Jesús da luego la primera mención de la palabra iglesia en la Biblia después de enseñar sobre el perdón en Mateo capítulo 18. Interesante, ¿no? Al estar hablando Jesús de iglesia, de inmediato está hablando de perdón. ¿Por qué? Porque una iglesia, la palabra iglesia quiere decir asamblea, congregación. Y como creyentes hemos de congregarnos. Entonces el Señor sabe, estas criaturas que se están congregando son seres humanos. Habrá ofensas, es inevitable. Tiene que ver, habrá ofensas. Entonces por eso, si vamos a seguir adelante, tenemos que aprender la importancia del perdón. No puedes controlar a los demás, pero sí puedes controlarte a ti mismo. Y por eso dice el Señor aquí, mirad por vosotros mismos. Es una advertencia. Tengamos cuidado. Gálatas 6, versículos 1 al 5, Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Pablo está diciendo que tenemos que ser vulnerables. Y aún si sabes que no terminará bien, es algo que tienes que hacer por tu propio bien. ¿No? Que mi padre me abusó, mi abuelo me abusó, horrible, cuánto lo siento. Y nunca lo voy a perdonar, cuidado, porque sigues siendo esclavo. En tu juventud te abusó, y aunque tienes 30 años de no verlo, sigue controlándote y abusándote, porque no quieres perdonarlo. Pero no, ¿cómo lo hago? Con palabras, te perdono, yo sé lo que me hiciste, y solamente quiero que sepas que te perdono. Menos palabras mejor. No, pero eso va a terminar bien, y no va a escuchar, no va a entender.
No se trata de él ahora, se trata de ti. No puedes seguir adelante sin llegar a este momento. Y quién sabe lo que va a pasar. Puede ser que Dios ha estado trabajando en la vida de otra persona también y solamente estamos esperando que alguien tuviera el coraje, la madurez de tomar el primer paso. Los padres con hijos adultos, muchas veces es el tiempo en la vida cuando hay una distancia entre padres e hijos y no tiene que suceder. Y muchas veces, y digo en el caso de mi esposa, cuando mi suegro maduró espiritualmente al punto de poder decir a su hija, te amo, aun siendo ella adulta, entró en una nueva relación con su papá. Y los últimos años de su vida eran los mejores. El poder del perdón es increíble. Es tan poderoso. Y Dios trabaja de estas dos maneras. Tal vez estás entrando en la edad adulta, has visto atrapado en algunas malas cosas, pero nunca has pedido perdón a tus padres, tu papá, tu mamá, por lo que has hecho. Te toca también para mantener esta buena relación. Tenemos que enfrentar los conflictos de manera honesta e incondicional. En Gálatas 5, que estuvimos leyendo hace poco, si tu hermano peca contra ti, te ofende, repréndele. No da instrucciones específicas para ello, porque cada caso es único. Y no se trata de reprenderle gritándole a la cara, yo te perdono, idiota. Pero sí, te perdona porque la Biblia me dice que tengo que hacerlo. No pasó nada. No pasó nada. Tu hermano, cuando dice en Gálatas 6:1, hablando de tu hermano que te ofende, peca contra ti, esta frase corresponde gramáticamente con uno de estos pequeñitos de Lucas capítulo 17. Y si el individuo responde, bien, perdónale. Y porque Jesús conoce la naturaleza humana, Él añade aquí en Lucas 17, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ahora ese número 7 no es un número mágico. De hecho, los judíos usaban el número 7 mucho para decir muchísimo. No es decir que, no, son 8 veces, ahora no tengo que perdonarte. No es eso. El Señor simplemente está diciendo, no, mira, no importa cuántas veces te ofende. Tienes que perdonar, porque es justo. El perdón genuino es verdaderamente incondicional. Y yo creo que por eso el Señor Jesús aquí está hablando del perdón en este capítulo tan urgente. Porque de veras les digo, es tan urgente perdonar a las personas que nos han ofendido. Y como digo, muchas veces caemos en estos ciclos viciosos y no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Y por eso decimos que yo sé que Dios me ha perdonado, pero no lo siento. Por supuesto. Por supuesto. Porque el perdón no existe. Y es urgente. Entonces uno tiene que saber que, tenemos que saber que yo he sido perdonado una vez para siempre por haber puesto mi fe en la obra de Jesucristo, su muerte, su sepultura, su resurrección. Por eso ya no tengo culpa. ¿Puedo pecar? Claro que sí. Y sufro las consecuencias. Pero eso nada que ver con la culpa legal, digamos, de mi pecado. Nada que ver. No tiene nada que ver con mi salvación, la garantía de mi salvación, otro tema. Tiene que ver con la relación.
la relación. Y por eso yo necesito del perdón de Dios. Posiblemente ni una vez has depositado tu fe en Jesucristo. Ahí tenemos que comenzar. O posiblemente esto lo has hecho, pero has dejado pasar un largo tiempo de pecado, de no cultivar esta relación con Cristo, de no crecer en esa relación. Y entre tu vida y Dios hay mucha distancia, malas decisiones, pecados, todo esto. Hay que pedirle perdón, reconocer, acordar de tus pecados para que Él te pueda limpiar y establecer de nuevo esta relación y llevar las cuentas a diario, al momento. Y en otros casos puede ser que hay una persona que te ha hecho gran daño. No estamos aquí para decir que el gran daño o pequeño daño, estamos aquí para decir que no importa si no puedes perdonar a esta persona. Esto te afecta a ti y te conviertes en esclavo de esta persona. Y si tú eres la persona que has ofendido, hoy, ahora mismo, es el tiempo, el momento para pedir perdón. Pero si el otro no tiene que ver con la otra persona, no tienes control sobre tus propios pensamientos y acciones. Y ahí tenemos que comenzar. Padre Santo, esta enseñanza es tan sencilla y profunda, y puedo pensar en las muchas veces en mi vida que ha sido una realidad tener que perdonar o pedir perdón, porque soy ser humano. Gracias, Señor, que podemos seguir creciendo en ti y cada vez más ofendemos menos. Pero, Señor, yo te suplico que si hay uno de nosotros sufriendo, que se ha convertido en esclavo emocional de alguien, que pueda entender la importancia urgente de perdonar, o posiblemente alguien que ha ofendido, la importancia de pedir perdón. Y sobre todo si alguien nunca jamás ha depositado su fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz y en su resurrección, que pueda hacerlo hoy mismo y sentir por primera vez ese gozo, paz, de haber recibido tu amor y tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.